¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota, adivine sobre qué. ¿Sintió algo? ¿Usted si estuvo en Santiago, los alrededores, en buena parte del país? ¿Cómo llovió? Tenemos una nota sobre esta lluvia gigantesca que dejó un montón de comunas y por lo menos aquí en la región metropolitana sin luz, en otras partes también. Un chapuzón gigantesco cuando de repente parecía que la lluvia no aparecía nunca. De eso vamos a hablar en la nota. Raúl Sor, en su análisis internacional, nos va a hablar de este desastre que queda, donde no se sabe exactamente los detalles perfectamente delineados, que terminan con la vida del presidente de Irán. Y por lo tanto, en una caída de su avión, y confirmado ya su deceso porque no hubo sobreviviente, nos cuenta Raúl Sor cuáles son las especulaciones y las informaciones que se pueden dar respecto a qué fue lo que pasó en Irán. Y vamos a conversar en la entrevista principal con Marcela Ríos, ex ministra de Justicia, actual directora regional para América Latina de IDEA. ¿Qué es IDEA, Marcela? Gracias por estar acá. No, gracias, Fernando. Un placer estar aquí. IDEA Internacional es el Instituto para la Asistencia a la Democracia y las Elecciones. Es un organismo intergubernamental, o sea, está integrado por países miembros, 34 países, 8 de América Latina, 1 del Caribe. Chile es uno de los países fundadores. Se fundó en el 95, tiene sede en Estocolmo, mundial, y tiene oficinas en todas las regiones del mundo, y en América Latina y el Caribe la oficina regional está en Panamá, y yo desde el 1 de enero tengo el honor de ser la nueva directora para toda América Latina y el Caribe. ¿Y qué es lo específicamente que hace una organización como IDEA asociada a los movimientos políticos de países tan disímiles como los que tenemos en América Latina? Mira, IDEA, como te decía, tiene un mandato de asistencia a las democracias. Nosotros somos al mismo tiempo un centro de pensamiento, produce mucho conocimiento, estudios, un informe mundial de valoración de las democracias en el mundo, una enorme cantidad de bases de datos. Tenemos muchas bases de datos que las personas pueden consultar sobre el diseño de sistemas electorales en el mundo, financiamiento de la política, normas de partidos políticos, dónde hay votación en el extranjero, qué países tienen cuotas de género, todo lo que tiene que ver con el diseño institucional de las elecciones y de la democracia lo pueden encontrar en la página de IDEA. Entonces somos un centro de pensamiento y también un centro que entrega, una organización que entrega asistencia técnica. En América Latina estamos en muchos países entregando apoyo a los órganos electorales, fundamentalmente, pero también a congresos, a partidos políticos, a distintas instituciones en todo lo que es el amplio espectro de iniciativas que pueden ayudar a fortalecer las democracias. Nos importa mucho porque hemos visto con preocupación cómo las democracias están enfrentando a nivel mundial una suerte de estancamiento, retroceso. Y una de nuestras tareas fundamentales hoy día es evitar mayores retrocesos democráticos, no solo en América Latina, sino que también a nivel mundial. Yo ayer en Tolerancia Cero hice mi minuto de confianza usando un proverbio árabe, que ese proverbio árabe decía que si una persona te dice que te pareces a un camello, ignórala. Si 2 personas te dicen que te pareces a un camello, anda a mirarte al espejo. Y yo tengo la impresión, y terminaba así mi intervención, que la democracia en América Latina necesita más que nunca estar mirándose en el espejo, porque están pasando cosas en términos de sistemas políticos y básicamente la democracia, que pueden perfectamente terminar con los sistemas democráticos en cualquier momento y en cualquier país. Efectivamente, lo que vemos, Fernando, yo creo que es una de las preocupaciones, es que si en antaño las democracias podían correr el riesgo de tener una intervención extranjera o un golpe militar, que fue tan tristemente frecuente en nuestra región, hoy día las democracias se van socavando desde adentro.
Entonces, en algún sentido se deja una cáscara de democracia, una apariencia de democracia. Incluso las dictaduras hoy día o los regímenes autoritarios organizan elecciones, hacen un intento de aparecer como que hay una competencia, pero en lo fundamental se va vaciando del sentido más profundo. Y lo que vemos en nuestra región es que una muerte lenta, si se quiere, de los sistemas democráticos en América Latina tiene que ver fundamentalmente con la restricción de derechos, con la debilidad del Estado de Derecho también, como de la capacidad del Estado para garantizar el debido proceso, un Estado de Derecho adecuado, y también con mecanismos que en apariencia parecen competitivos como procesos electorales, pero que se va socavando los contrapesos, por ejemplo, en sistemas presidenciales. Hemos visto que eso ha sido una línea recurrente, capturar los poderes judiciales, los órganos intermedios, ya sea las instituciones electorales, los tribunales constitucionales, donde hay instituciones de contrapeso contramayoritarias en contra de los poderes ejecutivos, se va debilitando cualquier espacio que sirva de contrapeso. Dentro del Estado, pero también en la sociedad civil, y vemos que en América Latina tenemos muchos países que son supuestamente democracias, pero que tienen récord muy malos respecto, por ejemplo, de la persecución de la prensa, ¿no? De la prensa libre, de la persecución de periodistas, el asesinato de periodistas en el Triángulo Norte en América Latina, y no solo en el Triángulo Norte, tenemos de las tasas más altas a nivel mundial, incluso más altas que países autocráticos. Entonces, ciertamente, si bien hay cosas que en las democracias de nuestra región funcionan más o menos bien, también tenemos un deterioro que muestra que en las últimas 2 décadas pasamos de tener un régimen autoritario a tener hoy día 4 regímenes autoritarios y casi 5, dependiendo de cómo... Que todavía sigue siendo menos que la década del 70. Menos que la década del 70, y eso es también el vaso medio lleno, en el sentido de que, claro, tenemos menos que antes, y también hay democracias que han vivido experiencias muy límites y que finalmente han logrado resistir. También hemos visto resiliencia democrática. Por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Y el intento de tomarse el Congreso, de no aceptar la alternancia en el poder cuando Bolsonaro no es electo por segunda vez. El caso de Guatemala, ¿no? Cómo olvidar recientemente, hace pocos meses, lo que fue horas y horas de espera para ver si es que se lograba instalar el nuevo gobierno, con intento de parte importante de instituciones del Estado tratando de obstaculizar que asumiera un presidente democráticamente electo. Y con el apoyo internacional y la movilización del pueblo guatemalteco, finalmente esa democracia salió adelante en ese momento. Ahora, Marcela, ¿qué tanto de la vigencia de la democracia sigue todavía de alguna manera dominando a la gran mayoría de países, entendiendo que quizás a raíz de, por ejemplo, la presencia de métodos de comunicación en las manos de todas las personas, cuando quieran, se reúnen, se hacen chats, conversan como nunca antes, en cualquier parte, ¿qué tanto la democracia sigue siendo percibida como el sistema sobre la base del cual se pueden hacer cambios para bien, para mejor? Y no como hay bastantes partes donde se piensa igual, que la democracia está en época de decadencia, se está básicamente debilitando permanentemente, y lo que va a pasar en algún momento dado es que van a venir regímenes más bien autoritarios que imperen órdenes desde arriba hacia abajo, pero que esas cosas funcionan. Sí, mira, lo que vemos a nivel mundial es que hay un creciente descontento con cómo funcionan las democracias. Si bien en la mayoría de los países y en la mayoría de América Latina también, cuando tú les preguntas a las personas
como el ideal de la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno. Las personas creen que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero sin embargo muestran una insatisfacción muy grande con cómo funciona, y creciente vemos que hay una proporción importante de los ciudadanos y ciudadanas del mundo que dice que en algunos casos estaría dispuesto a apoyar un gobierno autoritario si me resuelve mis problemas, ¿no? Y en América Latina, hoy día tenemos más del 50%, según Latinobarómetro, de las personas que está disponible a apoyar algún régimen de restricción de libertades o derechos si eso asegura que me van a resolver algunos problemas. Eso se pregunta en términos genéricos, ¿no? Y hay todo un debate respecto de las preguntas, pero sí es cierto que uno de los enormes desafíos que tienen las democracias hoy día es ser relevante para la vida de las personas. O sea, porque si el régimen de gobierno da lo mismo, o sea, si para mí da lo mismo, esta típica cosa que decimos en Chile, que el taxista te dice, mira, a mí me da lo mismo la política porque yo al otro día tengo que salir a trabajar. Eso también no es solo respecto de la política, muchas veces respecto también de la democracia, ¿no? Que las personas piensan que para mi situación, para mi vida personal, ya sea por mi trabajo, por mi condición de la familia, por el desarrollo de mi comunidad, a mí me da lo mismo quién esté en el poder o cómo lo eligieron. Lo que yo necesito es que se resuelvan los problemas, y en América Latina esos problemas tienen que ver con persistencia de desigualdades socioeconómicas, pobreza, desigualdad y muchas otras, y la crisis de inseguridad que está atacando fuertemente a los países de la región. Entonces, el riesgo que la democracia se torne irrelevante, yo diría que es el principal riesgo hoy día. Insisto, o sea, hoy día las democracias, sus amenazas no vienen de afuera necesariamente, son mucho más las amenazas de adentro, como tú decías, las actitudes de los ciudadanos, de las ciudadanas, el tratar de tomarse el poder y evitar el contrapeso, pero también vemos que esta insatisfacción o los desafíos que plantean todo lo que es la digitalización y la inteligencia artificial, que ha revolucionado, transformado la deliberación pública, la forma en que nos informamos, la forma en que se organizan las campañas, la forma en que se debate en el debate, tiene lugar el debate público. Entonces, hoy día las democracias están muy tensionadas porque también las instituciones se tienen que hacer cargo de esta nueva realidad. ¿Cómo nos adaptamos y cómo lo que es la inteligencia artificial puede ser también una oportunidad y no solo amenaza? Ahora, convengamos una cosa, Marcela. Una cosa que viene con la digitalización y dejando de lado el tema analógico es que cada vez menos personas pueden decir de que no pueden conectarse con lo que está pasando y no pueden saber, y por lo tanto ese que es en sí mismo un acto democrático per se, que la democracia teóricamente persigue siempre, ojalá que todos puedan conversar, sepan los temas que estamos viviendo, entiendan las cosas que cada gobierno va a hacer y puedan conversar entre ellos, establezcan grupos, chats individuales y todo lo demás. Eso ha generado, además de una comunicación, si tú quieres, mucho mayor, ha generado también la percepción de, oye, yo puedo aquilatar bastante bien si es que a las otras personas le va mejor que a mí. Me entiendo con ellas, converso con ellas, los veo en los chats, los veo en Spotify, los veo en YouTube, y por lo tanto a mí no me tienen que contar las cosas de una manera porque estoy viéndola y otros me las cuentan. Se les cree más a las personas que son como uno que a las personas que tienen autoridad sobre uno. Y eso es una cosa bien interesante de ver cómo puede transformar un sistema político. Ciertamente, yo creo que las instituciones y los procesos democráticos están hoy día teniendo que enfrentar un desafío gigantesco. Yo creo que algunas instituciones en algunos países se están adaptando más rápido que otros. Yo creo sobre todo a los temas de digitalización. Brasil acaba de legislar una legislación muy dura, draconiana, respecto del uso de la inteligencia artificial en tiempos de campaña.
Vamos a ver cómo funciona, pero se han metido a regular eso muy profundamente. Otros países en la región como México, que tienen una gran capacidad de los órganos electorales, están yendo por el camino de no legislar, de no, digamos, controlar tanto, pero sí tener un aparato público muy fuerte de prevención, de tratar de confrontar la desinformación en tiempos de campaña. Y yo creo que estamos en todas las democracias, también en Europa, en Estados Unidos, enfrentados a estos enormes desafíos, y todavía nos falta mucho por entender respecto de, como dices tú, cómo están procesando toda esta información los ciudadanos, porque creo que tampoco es bueno que se piense que las personas no hacen un procesamiento propio, digamos. No es que tú recibas todo este cúmulo de información de TikTok, de WhatsApp, de redes, y que tú automáticamente tomas una decisión. Por ejemplo, más allá de todo lo que recibimos a través de las redes sociales, no necesariamente el comportamiento electoral está totalmente determinado por esa dimensión de nuestras vidas. Es una parte de nuestras vidas, y otra parte de nuestras vidas transcurre en el trabajo, en la familia, qué sé yo, en otros espacios, y por lo tanto creo que también necesitamos seguir entendiendo cómo esas dos dinámicas funcionan la una con la otra. Ahora, hay un punto, Marcela, en lo que tú estás diciendo que me parece sumamente interesante. Históricamente, tú veías a la democracia como la mejor herramienta para solucionar problemas específicos de las personas, que tenían que ver desde su trabajo, desde todas sus necesidades básicas, el crecimiento de riqueza nacional y todo lo demás. Pero en la medida que empieza a haber la posibilidad de que cada persona se cuente cómo le va y cómo está, o los sistemas no funcionen, a ver, ¿qué tanto hoy día la gente, la ansiedad mayor que tiene es, a ver, dame lo que prometiste, construye lo que dijiste que ibas a hacer, y te empiezan a evaluar? Hoy día hay instrumentos, herramientas para poder monitorizar perfectamente a una autoridad. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto llamémoslo de alguna manera, el tiempo de paciencia de la gente se achicó? Sí, efectivamente yo creo que eso es parte de lo que está ocurriendo, pero esto es como una relación que tiene dos partes, ¿no? Hay una transformación de la capacidad de las personas, de los individuos para reaccionar respecto de la política, y hay una demanda quizás de mayor inmediatez. En general, yo creo que ese es uno de los desafíos de la democracia, que los tiempos de funcionamiento de la democracia no son rápidos. O sea, la democracia, para asegurar deliberación, para asegurar calidad de las decisiones que se toman, para asegurar inclusión y participación, requieren tomarse el tiempo, y las instituciones, cuando le metemos contrapesos, rendición de cuentas, transparencia, todos esos requisitos que requiere la democracia para cumplir los estándares de un régimen efectivamente democrático, son procedimientos que toman tiempo. Y yo creo que hoy día esos procedimientos en algún sentido están un poco desplazados de lo que necesitan los ciudadanos. Pero creo que la otra parte, de lo que hablamos quizás menos, es que la reacción de la política y de los políticos respecto de esta nueva dinámica muchas veces es lo que está generando más deterioro para las instituciones, más que la demanda del ciudadano. Es el afán en ciertos sistemas políticos, y no todos yo diría que funcionan igual, pero en ciertos sentidos sistemas políticos que están totalmente individualizados, y donde hay poco poder de las estructuras más programáticas, que son los partidos políticos, tienden a sobrereaccionar. Entonces están permanentemente en la lógica del TikTok, de la cuña, del video para redes sociales estrambótico, en la cuña más escandalosa, porque lo que vemos hoy día es que lo que te consigue pantalla
es la cuña escandalosa. Lo que consigue que tú estés en todos los noticieros, en todos los diarios, en todas las redes sociales, es cuando tú dices algo escandaloso. O sea, no es cuando tú dices el problema de la migración es súper complejo, requiere cooperación entre los estados, hay que fortalecer los sistemas de justicia, las aduanas, las Fuerzas Armadas. O sea, no es cuando tú dices, mira, este es un problema multidimensional que requiere políticas de Estado, no. Lo que te va a conseguir rapidez e inmediatez es: voy a construir una muralla, voy a hacer una zanja, voy a mandar a todos los extranjeros en un barco. O sea, mientras más, exótico o estrambótica el planteamiento, más tiempo de pantalla vas a tener. Y yo creo que esos incentivos están deteriorando mucho la política. Pero creo que tenemos que mirar críticamente que no es solo la demanda de los ciudadanos la que está empujando ese proceso. Es, yo diría, fundamentalmente también el interés de los actores políticos por reaccionar, y porque los réditos de la cuña fácil o de las ideas sin sustento son tan altos que da lo mismo que después lo que tú estés prometiendo no lo puedes implementar. Ahora, Marcela, hay un punto que tú lo mencionaste en la serie de cosas que graficaste con respecto a la democracia, que yo creo que es tremendamente importante. La democracia, por lo menos históricamente hasta ahora, ha tenido capacidad para ir ajustándose a los distintos cambios. Se pudo funcionar perfectamente desde la época colonial para adelante, cuando llega el auge inventivo de todo lo que podríamos denominar la mecanización del mundo a través del automóvil, a través de las locomotoras, a través de todo, pudo darse en algunos espacios democráticos, el voto empezó a ser cada vez más mayoritario. En fin, todo eso tenía relativamente sentido, pero de pronto te encuentras con situaciones donde la pregunta es, al final, a ver, no es si nosotros queremos escoger a nuestros representantes, es, a ver, ¿debe el sistema mismo tener elementos de filtración de errores, de ajustarse a, por ejemplo, las nuevas realidades? Acabamos de tener 2 intentos de tener una nueva constitución y fracasaron los 2. Eso es una cosa relativamente inédita. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le traspasas a la gente la posibilidad de que esto suceda y consideran que el ámbito democrático no necesariamente es el mejor de todo? Bueno, yo creo que en la era reciente hemos tenido situaciones equivalentes, quizás no en la misma dimensión, pero si pensamos el plebiscito para los acuerdos de paz en Colombia, el plebiscito del Brexit en Inglaterra y los 2 procesos fallidos en Chile, son ejemplos de cuando algo que pareciera que las élites o que ciertos sectores tienen unas ciertas posiciones y sin embargo la ciudadanía se manifiesta en un sentido contrario. Yo creo que esos procesos son un aprendizaje de cómo utilizar de mejor forma los mecanismos de democracia directa, que no siempre sirven para todo. Yo creo que ahí hay aprendizajes que hacer. Los procesos deliberativos y representativos pueden estar complementados con democracia directa, pero no siempre son la mejor mezcla. Y ahí yo creo que es las democracias, como dices tú, una de las cosas fundamentales es que es un régimen siempre perfectible. O sea, tú nunca llegas a la democracia final, digamos. Siempre podemos encontrar mejorías, mejor representación. ¿Pero consideras que este es el peor momento en que están, de alguna manera, la idea de la democracia en el grueso público? ¿Ha estado alguna vez tan deteriorado como ahora? Yo creo que no estamos en el peor momento, porque hoy día la mayoría de los habitantes del mundo, según nuestros estudios muestran, sigue pensando que la democracia es el régimen de gobierno mejor, digamos. Sí. Prefieren la democracia ante cualquier otra cosa. Las personas, cuando están descontentas con la política o con las instituciones, no piensan que quieren una dictadura de alternativas.
¿no? Entonces yo creo que eso hay que también mirar el vaso medio vacío, medio lleno. Tenemos muchos desafíos, pero estamos en un momento donde quizá en un punto de inflexión donde las democracias van a tener que ajustarse a esta nueva realidad, estos regímenes, y buscar nuevas formas de interactuar con los ciudadanos. Yo creo que lo que sí está en una crisis profunda son los partidos políticos, porque la democracia representativa, que es un ideal, un modelo diseñado en el siglo XIX, implementado en el siglo XX, hoy día en el siglo XXI está teniendo serios problemas de ajuste, ¿no? Y los partidos políticos son esenciales para que funcione la democracia representativa. Estamos con guerra en 3 continentes de los 5. Exacto. Y en muchos otros países con situaciones donde hay, por ejemplo, alta fluctuación de preferencias, mucho descontento con los partidos políticos. Las personas hoy día tienen en general, y esto en particular en América Latina y el Caribe, tenemos las tasas, digamos, de aprobación de los partidos de las más bajas del mundo. Chile no se escapa a eso y llevamos mucho tiempo con niveles muy bajos de aprobación, y creo que ahí el trabajo de los partidos de reinventarse de manera seria, de pensar en cómo se fortalecen proyectos programáticos, ideológicos, colectivos, y que no sean iniciativas personales, como así como nos ponemos de acuerdo con un grupo pequeño y hacemos, digamos, o nos vamos cambiando, digamos, de plataforma dependiendo de las circunstancias. Pero hoy día los partidos políticos, no solo en Chile, sino que a nivel mundial y en América Latina, tienen muchísimas dificultades para representar intereses, ¿no? O sea, ¿a quién representa un partido? No sé, en otro momento histórico los partidos, tú podrías decir, bueno, este partido el APRA de Perú es representativo de los sectores campesinos peruanos, o el Partido Verde alemán es la expresión de los intereses ambientales de las capas medias ilustradas, que es esa representación no solo en términos de tus ideas, sino que también de tu pertenencia social, es algo que hoy día está muy debilitado en todo el mundo, y que una de las razones porque tenemos tanta volatilidad electoral en muchos países tiene que ver con eso, digamos, con esa debilidad. Hay harta pega que hacer, ¿eh? Hay harto trabajo por hacer, en eso andamos. Entonces, conversemos en unos 2 o 3 meses más a ver si es que hay novedades. Muchas gracias, así lo haremos.